Bueno, hola, buenas tardes. Soy Felipe Mejía, les vengo a hablar sobre las hernias de la pared abdominal. Para ello vamos a abordar vamos a dividir la presentación como en tres partes. Lo que son las consideraciones anatómicas, la definición de hernia, la clasificación y los tipos de cada una y la semiología en este aspecto. Entonces, pues empezando con las consideraciones anatómicas, tenemos pues en este punto lo que es el plano, perdón, la vista anterior de la pared abdominal, donde nos vamos a encontrar con diversos grupos musculares distribuidos en distintos planos. Empezando pues como por el plano más superficial, nos empezamos a encontrar lo que son el grupo muscular del serrato anterior, eh, el músculo, perdón, oblicuo externo, eh, que nos va a llegar a formar unas aponeurosis a ambos lados, que estas aponeurosis se van a llegar a juntar y me van a llegar a formar la vaina de los rectos, que es esta capa de aquí blanquita que vemos. Eh, en el plano medio vamos a empezar a encontrar el músculo oblicuo externo, inmediatamente debajo el oblicuo interno inmediatamente debajo del oblicuo externo, con las fibras, pues van en un sentido contrario al oblicuo externo. Em, este grupo muscular, los oblicuos internos, van a venir a unirse a los rectos abdominales en ese plano medio, formándonos una línea que nos va a separar el abdomen o que nos va a seccionar el abdomen, que se llama la línea de Spiegel. Y yéndonos ya a los rectos abdominales que tienen pues, sus inserciones en los cartílagos costales y en el hueso del pubis, encontramos pues el grupo muscular de los rectos abdominales que cuando se forman o cuando se juntan nos van a venir a formar la línea alba. Y más abajo de los rectos abdominales vamos a encontrar el transverso abdominal. ¿Por qué les hablo? Ah, bueno, y me faltó que en el plano superficial vamos a encontrar em, la formación o una estructura muy importante para abarcar el tema de las hernias, como lo es el ligamento o el conducto inguinal. ¿Por qué les hablo de estas partes de las estructuras anatómicas? Es muy importante saber que en cuanto a la fisiopatología de las hernias, vamos a empezar a encontrar que hay puntos que son anatómica y embriológicamente considerablemente considerados débiles, por los cuales se nos puede empezar un proceso herniogénico. Entonces, con respecto a la definición de hernia, una hernia se define como la protrusión anormal de un órgano o un tejido a través pues, de un defecto o un orificio, y en ocasiones la hernia puede estar formada por un saco con peritoneo. Puede tener distintas causas, es una presentación multifactorial y entre ellas puede ser dividirse como en causas congénitas o adquiridas. Bueno, en cuanto a la etiología o factores de riesgo predisponentes, encontramos pues que las hernias de la parte abdominal pueden ser causadas por tres mecanismos o factores pues que alteran la cantidad del colágeno en las fibras elásticas. La etiología de una hernia es multifactorial, como les había comentado anteriormente, e incluye factores predisponentes como la edad, la pérdida rápida de peso, las enfermedades crónicas y debilitantes, la atrofia muscular, bronquitis, eventos traumáticos y la presencia pues de criptorquidia. Muy importante en este caso, la obesidad, que es uno de los principales como eh, enfermedades que hoy en día pues se considera como una pandemia mundial, y la presencia pues de cirugías previas y el envejecimiento, que ya nos va a venir hablando de un debilitamiento pues de la pared abdominal. Los pacientes que son fumadores crónicos presentan también un trastorno del tejido conectivo que nos va a afectar también la fascia de la pared abdominal y les va a predisponer a la formación de hernias.
Entonces, en cuanto a, a las hernias, podemos, a la clasificación de estas, podemos hablar de distintas clasificaciones. Tenemos unas hernias que pueden ser encarceradas, y estas a su vez pueden ser hernias que sean estranguladas, y también pueden haber pues hernias que simplemente no tengan ningún contenido pues peritoneal, sino que tengan tejido graso. Nos podemos ir como más a fondo y clasificándolo etiológicamente como una hernia puede ser una hernia externa de la pared abdominal cuando se presentan contenidos de la cavidad peritoneal que protruyen a través de un punto débil o la ruptura de la pared muscular. Se puede formar generalmente en sitios donde la saponeurosis y la fascia no están cubiertos por un músculo estriado, como les había comentado a veces, que, que la, los puntos pues, de unión de estos músculos pues, forman unos puntos débiles o unos puntos objetivos por donde pueden protruir órganos. La hernia se puede presentar como una hernia interna cuando no hay una protrusión del intestino a través del defecto de una pared, perdón, a través del defecto en la cavidad peritoneal. Y asimismo podemos encontrar la manifestación de las hernias intraparietales o intermusculares, que es cuando que se produce cuando el saco herniario se encuentra dentro de la capa de músculos de la pared abdominal, que no alcanza a superar el plano superficial, eh, y esta puede estar compuesta o puede tener en su contenido grasa peritoneal o un saco hernario que va a penetrar los fascículos del músculo transverso del abdomen y los músculos oblicuos internos debajo de la aponerosis del músculo externo. Una hernia recidivante o recurrente o incisional es aquella que se produce después de haberla intervenido quirúrgicamente. Y podemos definir estas hernias cuando son reducibles, cuando es posible regresar al abdomen, la víscera o contenido de la hernia o contenido herniario que ha salido de forma espontánea, que ha salido. Y esta forma de regresarla puede ser de forma espontánea o con una presión manual cuando el paciente está en decúbito. La hernia también puede ser reducible o encarcerada cuando permanece protruida, ya sea de forma crónica o aguda, y esto no implica estrangulación, inflamación o isquemia de los órganos herniados, por lo que las hernias encarceradas no necesariamente tienen que ser hernias estranguladas, que es cuando que es pues que una hernia estrangulada es aquella en la que se obstruye el flujo sanguíneo arterial, el drenaje venoso, eh, y linfático de una hernia, de una víscera herniada. Ocurre generalmente cuando en el orificio del pequeño saco, perdón, ocurre generalmente cuando el orificio de salida es un orificio pequeño y el saco, pues el contenido herniario el contenido del saco herniario es muy grande. Ya dependiendo del contenido de este saco herniario, pueden existir otras hernias como una hernia de Richter, que es aquella en la que se da en la que protruye o en la que sale parte de la porción de la pared antimesentérica del intestino que queda atrapada en la hernia. En la hernia. Esto nos puede dar perfectamente una parte, pues, no nos puede generar necrosis, pues, más extensa. Una hernia de Litre nos va que contiene, pues, dentro de su saco hernario el divertículo de Meckel. La hernia de Amillant, creo que es cuando el apéndice secal va a salir por esta hernia. Y una hernia por deslizamiento, que significa que un órgano forma parte de la pared del saco herniario. Por ejemplo, el sigmoides, el ciego, contenido, pues, con parte del yeyuno, del ilion, y esto nos va a producir una serie de manifestaciones clínicas como por ejemplo, las obstrucciones intestinales, que es resultado del retorcimiento, la torsión dentro del intestino en la hernia, que a su vez esto nos va a llevar a conducir a la dilatación del intestino proximal debido al bloqueo de la luz intestinal. Sin embargo, la obstrucción no implica ningún compromiso para que se dé pues, como el suministro de sangre. Podemos empezar a encontrar distintos tipos de hernias según su ubicación. Antes de avanzar un poquito a la semiología, entonces podemos tener las hernias epigástricas ocurren pues a lo largo del trayecto que va desde el apéndice sifoides hasta el ombligo y protruyen a través de un sitio débil de la pared abdominal entre los dos músculos rectos del abdomen.
La, una pequeña parte perdón, una pequeña hernia en la parte media del epigastrio, eh, que en ocasiones solamente contiene pues porción de grasa o un fragmento pues del epiplon, que en este caso se llamaría un epiplocele, puede ser causa o puede ser la etiología pues de una epigastralgia que erróneamente se le puede atribuir pues se le puede atribuir como la causa a enfermedades de órganos intraabdominales o viceversa, se le puede atribuir eh, el dolor del epigastrio a, a una hernia cuando esta no sea la causa. Una hernia umbilical que puede ser congénita o adquirida y que normalmente las hernias congénitas se ven en niños y la segunda se ve normalmente en mujeres obesas. Generalmente son asintomáticas a menos pues que haya una estrangulación de la misma y su tamaño es muy variable. Las hernias inguinales son otro asunto complejo, pero vamos a intentar como dilucidarlo un poquito. Eh, Pueden dividirse entre directas o indirectas, según pues el área débil a través de la cual se haga la herniación. Las hernias indirectas pasan a través de los dos anillos inguinales, el interno y el externo, y atraviesan todo el canal inguinal. Estas hernias pueden ser grandes y con cierta frecuencia llegan al escroto, entonces también se pueden denominar hernias escrotales. Las hernias directas pasan a través de una zona débil de la pared en la región pues inguinal y de ahí van pues al anillo inguinal externo. Estas hernias directas son generalmente de menor tamaño, no penetran o no llegan hasta el escroto y no suelen tener un saco herniario. Para investigar a veces la existencia de hernias inguinales, el paciente se coloca de pie con las piernas normalmente separadas, que eso ya lo hablaríamos más adelante en la parte de semiología. Las hernias que también se pueden encontrar confinadas únicamente al conducto inguinal y en este caso serían las hernias incompletas, que solamente llegarían a traspasar, por así decirlo, el anillo inguinal interno. Y ya aquellas que son que atraviesan o que logran pasar el anillo externo se podrían denominar como hernias incompletas. En la hernia femoral encontramos pues podemos encontrar los bultos o los sacos herniares por debajo de la arcada inguinal en el triángulo de Scarpa. Por ejemplo, perdón, por dentro de la arteria y la vena femorales, o sea, que pasan en medio de estas serían los tres estructuras. Recordemos que es vena, arteria, nervio, entonces pasarían en medio de la vena y la arteria. Se manifiesta con un pequeño abultamiento que aumenta el tamaño al pedirle al paciente que puje o que haga la maniobra de Valsalva. Y hay ocasiones en que estas hernias femorales puedan progresar hacia arriba, puedan subir, pudiendo ser confundidas con una hernia inguinal. En tales casos, pues, donde se presenten este tipo de progresiones, los signos sistémicos de estrangulación, como fiebre, taquicardia, leucocitosis, pues, en el hemograma, nos deben indicar a nosotros como médicos a realizar una cuidadosa exploración de esta región, pues la gangrena local de la pared del intestino en obstrucción intestinal nos puede dar resultado la perforación y la formación de un absceso local que podría confundirse con un absceso del psoas o una linfadenitis por los ganglios femorales. Puede ser un diagnóstico diferencial en estos casos. Ya llegando a la parte de semiología, que es como en donde más nos debemos enfocar en este semestre, entonces nos devolvemos un poquito a la clasificación de las hernias. Entonces se dice pues que una hernia reducible es cuando el contenido del tumor herniario vuelve a la cavidad abdominal con maniobras que son incruentas, pues que son como duras, como la compresión manual. Si una vez la hernia puede ser reintroducida en la cavidad abdominal y se queda en la misma, esta hernia se denomina hernia coercible. Y si no se mantiene, si se vuelve a salir después de meterla, puede denominar hernia coercible. Se dice entonces que son hernias irreductibles cuando incluso con maniobras de comprensión manual no vuelven a la cavidad abdominal y en algunos casos, en algunos casos o en la mayoría, esto puede generar un dolor. Eh,
Bueno, como ya les había comentado, también pueden estar la parte de hernia encarcelada y la hernia estrangulada. La hernia encarcelada se presenta sin dolor, sin compromiso vascular, sin obstrucción. Y la estrangulada puede presentarse con dolor, con compromiso vascular y con obstrucción y riesgo de necrosis. Tiene esto porque hay un compromiso vascular y si se trata y se debe tratar con urgencia quirúrgicamente para que no llegue pues como a ese estado tan crítico. Mm, pero no me avisa más. Qué pena, qué pena, aquí esto se me enloqueció. Siguiendo pues con la parte de la inspección, pues el paciente, o lo vamos a hacer una inspección con el paciente de pie. El examinador debe estar sentado, y va a realizar pues como una inspección activa del abdomen, que va a ver la forma, el tamaño y la ubicación de la hernia. Y luego procedemos a una inspección acostada. Vamos a ver si la hernia, perdón, vamos a ver si la hernia es reductible espontáneamente o no. En cuanto a la palpación, se realiza pues con el paciente tanto acostado como de pie, y si no reduce espontáneamente, se realiza una maniobra de compresión manual para saber si es reductible o irreductible. Y en la hernia inguinal se tiene que explorar el orificio inguinal superficial con el dedo, con el dedo, y se solicita un esfuerzo si el paciente está de pie o que tosa estando de pie o en decúbito. Se hace pues palpación del cordón y del testículo. Eh, Y para ello, pues para esta maniobra hacemos la maniobra del Landívar y del Landívar Cuenca. El examinador se sitúa pues al frente del paciente, preferiblemente sentado, y se le ordena que puje a ver si al hacerlo se forman prominencias que indiquen la presencia de hernias. Luego, introduce uno de los dedos, generalmente pues el dedo índice o el dedo meñique, a través de la pared escrotal en dirección al canal inguinal, tratando de llegar al anillo inguinal externo, para así apreciar si es pequeño y apretado, como normalmente debe serlo, o si por el contrario este se encuentra amplio y distensible, que es cuando nos va a indicar pues la presencia pues, de una hernia. Se le pide nuevamente al paciente que tosa o que puje, y en este momento la hernia indirecta se palpa como una masa redonda que empuja la punta del dedo del examinador. La hernia directa se percibe como una masa que empuja la pared lateral del dedo, pues esta hernia sale a través de la pared abdominal, y en vez de hacerlo por el canal inguinal, las hernias del lado derecho se exploran con un dedo en la mano derecha. Perdón, ahí me confundí un poquito. Las hernias que están en el lado derecho se exploran pues con la mano derecha, y las del lado izquierdo se exploran pues con el dedo de la mano izquierda. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.